Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Cerca de 10 minutos duró el primer discurso de Vlado Mirosevic. Iba a ser ayer, pero faltaba corbata. Hoy, impecable, ahí llegó, con una tenida de presidente de la Cámara de Diputados e hizo su primer discurso Vlado Mirosevic. Pero son anécdotas esas. Lo hace como recién asumido, presidente de la Cámara de Diputados. Así como este martes, entonces, en su primera locución frente a la Cámara Baja, emplazó a la oposición, a la derecha, a avanzar en las reformas que la gente necesita. Hizo un gesto al Partido Comunista y concluyó con un tenso momento. Un tenso momento que ha dado mucho que hablar hoy. Al ser interrumpido, bueno, está dando un discurso inaugural de un periodo, por corto que sea el periodo, ¿no? Interrumpido por el diputado René Alinco, independiente, quien estaba de candidato en la otra mesa, la perdedora. Lo comenzó a increpar el diputado Alinco, directamente, con gritos, a la testera. Uno dice, pero eso no era que aquí no se daba. Bueno, se empieza a dar, pues. Y capaz que para algunos sea normal, si hay puñete. Ahora gritos al presidente. Bueno, en ese minuto se armó una especie de batahola en el hemiciclo y el propio Vlado Mirosevic cerró el tema señalando que, textual, estas actitudes matonescas son las que tenemos que erradicar de esta Cámara. Esto es lo que tenemos que cambiar de la política chilena, concluyó el nuevo presidente de la Cámara. Ha sido un día en que no ha sido muy fácil, ni muy feliz, ni se vislumbra que vaya a ser muy tranquilo. El ánimo de hacer política en la Cámara de Diputados. Y no solamente dan un triste espectáculo quienes no respetan la dignidad del cargo, del lugar donde se está, la importancia institucional, el respeto a la gente. Son servidores públicos que nosotros los hemos votado, le hemos dado una responsabilidad, no los hemos convertido en reyesuelos para que se vayan a agarrar a combos y a gritos. Tienen un deber de respetar la ley, también el lugar donde están. Bueno, esto empieza a ser lamentablemente normal, pero el problema es que esto lleva también a que hay un fraccionamiento de la política, una polarización. ¿Y quién paga esa cuenta? La propia labor legislativa. Se empieza a trancar, empiezan a ponerse palos en la rueda de la bicicleta unos a otros, no avanzan los proyectos, y los proyectos están hechos ¿para qué? Para que la gente común y corriente de trabajo en nuestro país tenga una ley más apropiada a las necesidades. Mire, solo una cosa. Esta tarde me tocó conversar por entrevista en la radio con Vlado Mirosevic y propuso algo que me parece una muy buena idea, pero también habla de lo que no se ha hecho. Dice que él propuso, ojalá le resulte, desempolvar de inmediato 30 proyectos de ley, 30 proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso y que serían muy útiles para las necesidades de este momento de los chilenos y chilenas, relacionados con seguridad, orden público, crecimiento económico, empleo. Y están durmiendo en la Cámara, están durmiendo en algún escritorio. ¿Y por qué no sale? ¿Por qué no están las urgencias? ¿Acaso ese trabajo no es, en campaña si lo dicen, no, para servir a las personas y preocuparse de las necesidades? Bueno, hay un gran desafío. Vlado Mirosevic es visto como todos como un hombre dialogante que ojalá logre encauzar el trabajo de la Cámara de Diputados. Vamos a la mesa de conversación. Y vamos a conversar de inmediato con un diputado, justamente jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Eric, buenas, diputado. Eric Aedo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por esta invitación a conversar esta noche. Siempre ha habido críticas a las cámaras, y son crecientes en el tiempo, los 90 no era tanto, pero una cosa es una crítica que puede ajustarse perfectamente ¿cierto? al guión de la política y de la democracia, que la ciudadanía critique a un parlamentario, critique su labor parlamentaria y legislativa, en fin, pero cuando ya pasamos a la narración de combos y gritos, creo que ya es una desnaturalización completa. Usted no sé cuánto, ¿usted lleva, este es el primer periodo o el segundo? El primero. El primero. Llevo claro. 7 meses en la Cámara. Me acuerdo que vino aquí, casi recién estrenado, vino aquí, estuvo en esta mesa, así que de ahí nos conocimos.
Nos conocimos ahí, hablamos del tema robo de madera y de ahí se abrió toda una discusión en Chile que ha avanzado bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pero cuénteme del ambiente que hay ahí dentro, porque es preocupante porque, como decía yo recién, lo que va a verse afectado es la labor legislativa de las personas. ¿Cómo se trabaja ahí adentro? Así es, Matías. Yo lo que veo en la Cámara en estos 7 meses es cada día un mayor nivel de fragmentación, de atomización, de caudillismo también, de pequeñas personas que ya ni siquiera responden a un partido, sino que ante sí mismas van tomando decisiones y eso va generando una división increíble en la Cámara de Diputados. Solo te doy un dato. Bravo fue elegido, ¿no es cierto?, en 2 tandas, en una segunda vuelta, y obtuvo 77 votos. Sí. Los votos mínimos para aprobar un proyecto de ley son 78. Es decir, tenemos un presidente, que espero que de verdad le vaya muy bien, pero que ni siquiera obtuvo la votación mínima para aprobar proyectos. Y vamos a enfrentar los temas que tú dijiste, seguridad, orden público, los temas de reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de salud. Entonces, en este estado de fragmentación, creo que lo que es necesario es buscar acuerdos mayores. Y por eso nosotros desde la bancada de la Democracia Cristiana planteamos que ojalá esta mesa hubiese tenido un acuerdo más amplio político justamente para darle mayor unidad a esos proyectos que necesitamos resolver. No salió, no resultó, pero ahora toda nuestra disposición a cooperar. Yo acabo de hablar hace algo más de 1 hora con Blado al teléfono y nos vamos a reunir mañana justamente para que la bancada de la Democracia Cristiana esté en disposición de ayudar en estos proyectos que sin duda le hacen bien a la gente. Vamos luego a los acuerdos políticos porque son muy relevantes. Vamos a lo anterior, a lo lamentable, para limpiar ese fenómeno. Sí. Los combos, las groserías, las agresiones verbales, ¿son todavía la excepción o usted teme que empiece a ser la norma? Yo me preocupé hoy día, Matías, porque era más bien la excepción, excepto algunos casos muy puntuales que habían sucedido este año, ¿no? Pero hoy día el ambiente en la Cámara era un ambiente muy crispado, muy crispado. Se gritaron traidores, rastrero, vendido, llanacona, jauría de perros. No sé, mira, la verdad es que hoy día creo que se pasaron bastantes límites varios pueblos y además comenzó, y en eso creo que Blado, que es el presidente de la Cámara, tiene que ajustar un poco el discurso, porque él salió veladamente amenazar a algunos diputados de distintos sectores políticos. Y eso, la reacción que produjo, sí, dijo que los que no habían votado cumplido acuerdos, pues nos íbamos a ir por ellos. Y eso lo único que produjo es que hoy día en la tarde, por ejemplo, se comenzó el Festival de la Censura. Comenzaron censurando al presidente de la Comisión de Economía, al diputado Manu Cheri, socialista, que creo que ha hecho un trabajo excelente, muy bien, muy ecuánime, pero te fijas que estas palabras lo que comienzan a generar es justamente este friccionamiento que hay que evitar, y yo en eso creo que Blado tiene que poner también el tono discursivo adecuado. Sí, cuando habló usted con el diputado Mirosevich recién, hace un rato, ¿le hizo ver que a su juicio esas palabras ayudaban a enardecer el ambiente más que a bajar la tensión y trabajar en conjunto? Sí, se lo planteé, ¿Y qué le dijo? Lo dije al teléfono. ¿Reconoció su error? Reconoció que era importante cambiar el tono y por eso quería reunirse conmigo como jefe de bancada y que busquemos acuerdos políticos de mediano y largo plazo, no solo en temas coyunturales, y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, así que toda nuestra disposición de verdad para avanzar en esos temas. Tú decías algo al principio, mira, cuando logramos acuerdos más transversales pudimos mover todo el tema de la violencia en la macrozona sur, aprobar la ley que tipificaba el delito de robo de madera, que estuvo 4 años detenida en el Parlamento. Entonces yo creo que ese es el tono adecuado justamente para aprobar los proyectos que nos interesan y estos 30 proyectos, ¿no es cierto?, que quiere desempolvar el presidente de la Cámara, pero si tiene un tono adecuado y él es capaz de convocar a otros sectores políticos, porque no bastan los votos del oficialismo si ellos son minoría, requiere de otros segmentos políticos, la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, y sin duda Chile Vamos, Matías, sin esos votos la verdad es que no van a aprobar sus proyectos. Ahora, para contextualizar, porque no todos necesariamente tienen que estar al corriente de lo siguiente, en el Senado está operando en este momento, ¿por qué la noticia en la Cámara de Diputados y no el Senado? Porque el Senado tiene un acuerdo administrativo con periodos de 1 año tan amplios que ahora está el senador Álvaro Elizalde del Partido Socialista
y luego es el periodo de Juan Antonio Coloma, de la UDI, o sea, acuerdos al menos entre los socialistas y los UDI. Y eso no significa que los UDI sean unos traicioneros ni los socialistas sean unos traicioneros por juntarse, sino que es un acuerdo administrativo para administrar de mejor manera y funcionar legislativamente como corresponde. Y se reparten los periodos, unos con otros. Al principio de la democracia fue polémico, pero la gente puede que no lo recuerde. El primer presidente del Senado en regreso a la democracia fue don Gabriel Valdés. Y el vicepresidente fue Jaime Guzmán. Un acuerdo entre la UDI y la democracia cristiana. Más opositores. Imposible el 11 de marzo del 90. Pero la política se trata de hablar también con el que está enfrente para llegar a acuerdos. Bueno, ¿por qué en la Cámara de Diputados no se puede hacer un acuerdo amplio entre gente que piense muy distinto? Porque hay que tener madurez política, pues, Matías. Guzmán la tenía, uno puede ser detractor de Guzmán, pero Guzmán tenía claridad y certeza política y lo mismo tenía Gabriel Valdés. Y esa claridad política también existe hoy día entre la UDI y el Partido Socialista en el Senado y también la Democracia Cristiana y el PPD. O sea, se llegó a un acuerdo entre la izquierda, la centroizquierda y la derecha en el Senado. Pero si tú hablas en la Cámara de Diputados, que es lo que nosotros intentamos hacer, y yo también lo conversé con el propio gobierno, de un acuerdo más amplio, entonces te etiquetan que eres derechista o que eres izquierdista. Entonces, en esa lógica de fragmentación de la Cámara no logras avance. Entonces, yo lo primero que pediría a la Cámara de Diputados, primero es que actuemos con más madurez política, con capacidad reflexiva, y quienes estamos llamados a ejercer el liderazgo, porque somos jefes de bancada o jefes de comité, pongamos el interés del país por sobre los intereses partidarios. Yo creo que eso es un tema que hoy día está fallando fuertemente en la Cámara de Diputados. Importan más los intereses partidarios, como voy a ir en la próxima elección, más que los temas del país. Ahora, yo por lo que estuve reporteando y conversando con algunos diputados hace un par de días, incluso el domingo en la tarde, tratando de averiguar cómo iban las cosas para el lunes, de ayer, que era el día de la elección, hubo intentos de, no diré quiénes, naturalmente, pero de parlamentarios del socialismo democrático que sí estaban de acuerdo en poder hacer una negociación de administración de la Cámara de Diputados amplia, desde el socialismo democrático al menos, no sé si a Prodignidad, pero desde PPD, socialistas, a la derecha, no sé si republicanos por acá. Así es. ¿Eso fue así? ¿Estuvo cerca de que ocurriera esta administración amplia? ¿Y por qué falló? Eso fue así. De hecho, yo tuve varias de esas conversaciones con actores del socialismo democrático. Fue una idea que impulsamos junto al en ese entonces presidente de la Cámara, Raúl Soto, pero la verdad es que no logró fraguar porque en los sectores más hacia la izquierda del propio alianza de gobierno, más hacia Prodignidad y algunos sectores del Frente Amplio, no se quiso avanzar en esa línea. Y el último intento que hice en esa dirección, Matías, lo hice el día de ayer, conversando con la ministra Ana Lía Uriarte y comentándole que lo más probable es que iba a ganar Vlado Mirosevic, que ya era el candidato a esa hora, ¿no es cierto? Estoy hablando de la 1 de la tarde del día de ayer, que fue mi última conversación con ella. Y le dije, mira, lo más probable es que Vlado gane, pero lo que vas a tener es un triunfo pírrico en donde estos acuerdos más amplios que necesitas para aprobar muchos de tus proyectos fundamentales, como las reformas que está planteando el gobierno, requieren más amplitud y no la vas a lograr. Bueno, obtuvo 77 votos y el clima hoy día en la Cámara creo que nos dio la razón de que era mejor haber avanzado en este acuerdo más amplio. ¿Y qué le contestó la ministra Ana Lía Uriarte, que vimos muy contenta con el logro, porque se había jugado su capital político, bueno, y la unidad del oficialismo llevó a que Vladimir Mirosevic esté en la testera hoy? ¿Pero qué le contestó frente a su raciocinio de mediano y largo plazo? Que había que construir esos acuerdos de mediano y largo plazo, pero que respecto de la relación de elección en la Cámara estaba complicado, que habían algunos sectores del propio oficialismo que no estaban en esa disposición. Entonces, bueno, gana, pero gana de manera no solo ajustada, sino que no logra, como te digo yo, estos 78 votos mínimos para aprobar los proyectos, y en los hechos vamos a tener que entrar a trabajar ahora para tener esa amplitud. Si no lo logramos, si no lo hacemos, yo te aseguro, Matías, que lo que va a venir en las próximas semanas no solo son recriminaciones, sino que van a comenzar con las censuras en las comisiones de trabajo y el clima político se va a enardecer. Y por eso creo que es tan importante el tono que el presidente de la Cámara comience a transmitir desde el día de mañana, de apertura, sin amenazas, sin hacer emplazamientos indebidos, porque de lo contrario va a tener una respuesta política de otros sectores, ¿te fijas?
Bueno, ojalá no se dé ese augurio que usted tiene, diputado Baedo, bueno, y su partido en materia de otra conversación, porque su partido también se dividió ayer, no solo el partido de la gente, no solo el partido de la gente, con lo que ya sabemos que queda bien complicado, incluso con amenazas de castigo, de sanciones dentro del PDG. En la DC también la situación da para un programa un poco más largo y una conversación que la tendremos en otro momento, porque... Cuando tú quieras. Porque se nos va el tiempo. Eric Gaedo, jefe de bancada de la DC, no sé de qué DC, de la DC... De la DC, de la DC que no renuncia. Yo permanezco en la democracia cristiana, en la DC que busca acuerdos y que lo que quiere es el bien de Chile, de esa democracia cristiana. Y simplemente decir al final, Matías, si me lo permite, que yo no tengo malos augurios. Si lo que digo es que si no actuamos con una mínima inteligencia y sensatez y poner los intereses de Chile al medio, obviamente que esta cuestión puede terminar muy desembocada, digamos, muy desbocada. Diputado Baedo, muchísimas gracias, como siempre, buenas noches. Un abrazo, buenas noches, que estén bien, Matías. Igualmente. Pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, empresa líder de seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima de contrateros en tepillé.cl. Se está desarrollando hoy la jornada de elecciones de medio término en los Estados Unidos. Tiene muchos alcances. No solamente se elige la totalidad de la Cámara de Representantes por un periodo de 2 años, la Cámara Baja, si se quiere, el Senado en un 35% se renueva, gobernadores en muchos estados, referéndum de distintos temas en distintos estados también. Se juega el futuro de un aspirante a la Casa Blanca que probablemente va a competir dentro del Partido Republicano con Donald Trump y sobre todo, siempre se ven estas elecciones de medio término, una suerte de evaluación ciudadana al presidente, en la mitad de su mandato, al presidente que está en el ejercicio, en este caso Joe Biden. Vamos a conversar de inmediato, vamos a tomar contacto a Chicago con Álvaro Iriarte, que es investigador internacional del Instituto Res Pública, autor de varios libros de la política norteamericana, que nos puede contar cómo está el pulso a esta hora que se cuentan votos, aunque ya hay decisiones, ya hay ganadores, por ejemplo, gobernador de Florida, Ron DeSantis, que puede ser el competidor de Donald Trump, en fin. Vamos a mejor hablar o vamos a tomar contacto, como le decía, en Chicago. Álvaro, ¿estás por ahí? Sí, hola Matías, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Hice un resumen muy rápido de algunas de las cosas que hoy se juegan en los Estados Unidos. Pero tú, ¿por dónde partirías? ¿Qué es lo elemental? ¿Qué es lo central que se juega hoy en la elección norteamericana? Bueno, hoy día se juega la presidencia de Biden, como en toda elección de medio mandato, pero además se juega la agenda política del Partido Demócrata de los 2 últimos años, que ha estado concentrado en la idea de la amenaza a la democracia, representado por estos eventos que vimos del Capitolio el 6 de enero del 2021, y en segundo lugar, una agenda que podríamos calificar, por ejemplo, el nuevo Green Deal o trato verde que han propuesto en materia de temas medioambiental y protección del cambio climático y calentamiento global, ¿no? Y eso es lo que está hoy día en el tablero. Ya, ¿y qué se está conociendo? Porque hasta donde yo puedo leer y ver, no hay decisiones todavía que marquen definitivamente la orientación, pero me imagino, porque muchos estados están abiertas las elecciones todavía, pero ¿qué pista nos da respecto de las votaciones más importantes a tu juicio? Bueno, tú mencionaste, Matías, Florida, y efectivamente en Florida hay noticias que son terremoto electoral. El gobernador hace 4 años ganó por margen fotográfico milimétrico, claro, estrechísimo, y hoy día ganó por casi 20 puntos. 20 puntos en un estado que tiene una alta población latina, ¿ya? Mucha influencia de latinos americanos y con novedades históricas, porque ganó el condado de Miami-Dade, que es el más grande, el más populoso y que era en el fondo
lugar donde los demócratas podían defender en elecciones estatales. Si no me equivoco, Miami-Dade fue el condado donde se terminó la elección de, ¿recuerdas tú de la... No sé, se terminó la del 2000 en un tribunal, tuvo que determinar quién había ganado para determinar el presidente de Estados Unidos en el 2000. Sí, y hoy día la ganó con holgada ventaja. Ahora, esto, estaba leyendo algunos artículos que ponían, no sé si exageran o no, que decían que este triunfo pone a Ron DeSantis, este hombre republicano, muy religioso, de hecho Donald Trump se ha burlado de él por esa condición, lo pone en carrera. ¿Es un gran riesgo para Donald Trump, que ahora entiendo que el 15 de noviembre tiene anunciada una gran noticia que todos suponen que va a anunciar su reelección, su candidatura, perdón? ¿Lo pone en carrera seriamente DeSantis? Sin lugar a dudas. Esto es independiente de las preferencias que se han manifestado en algunos encuentros como convenciones del movimiento conservador o la conferencia de la Asociación Nacional del Rifle u otras instancias donde cuando se hacen estas encuestas siempre sale marcando entre 60 puntos en promedio hacia arriba Donald Trump como el candidato que les gustaría a esta gente que fuera. Pero efectivamente lo pone en carrera, Matías, porque en el fondo diste vuelta el tablero en Florida. No solamente ganó él por 20 puntos, sino que el senador republicano Marco Rubio también sacó casi la misma ventaja, logró ganar también Miami-Dade. Lo otro destacable es que los primeros distritos que se dieron vuelta y pasaron de manos demócratas a republicanos son 4 en Florida. Y eso te demuestra entonces que Florida se está convirtiendo en una tierra prometida, no solamente para los republicanos, sino que en Florida se siguió el libreto de estas elecciones. Hablar de las prioridades de los americanos, que era economía, inflación, precio del combustible. Y tú mencionaste un tema de, en el fondo, oponerse, o más que mencionarlo, o sea, te lo comento aquí a raíz de su tema de muy religioso y que se han hecho moja, pero también oponerse a toda una agenda progresista, que va en la línea de tema de educación de género en los colegios, un sinnúmero de otros. Está la disputa con Walt Disney. Claro, es una disputa que dio Ron DeSantis, ¿no? Con Disney. Pero por supuesto. Claro, muy fuerte. Entonces, como tú lo planteas, sí lo pone, y de hecho es más, todavía nos faltan otros resultados hacia el oeste, pero probablemente el primer gran ganador de la noche es Ron DeSantis, y el Partido Republicano en la costa este está haciendo cosas muy interesantes. Y en Florida, el Partido Republicano, si tú revisas los nombres de los candidatos que se resultaron electos, que fueron a la reelección, o los que están entrando, son muchos de ascendencia latina. Sí. Entonces se rompe un mito y en parte mito y otra realidad. Por muchos años el Partido Demócrata era el partido por el que naturalmente tendían a votar los latinos. Pero resulta que en Florida, ya en el ciclo anterior, empezó a cambiar esa figura. Álvaro, en el 2020. Sí, Álvaro, está en juego también, hay un gran castigo a Biden y a su gobierno de estos 2 años, si es que se da esta tendencia y se reafirma la tendencia que tú nos planteas allí. Pero ¿qué pasa en el país en general? Porque hasta donde vi yo, la elección, por ejemplo, en el Senado, que el Senado hoy día, el Senado actual, está 50-50, exactamente. Son 100 miembros, se reeligen 35. Por lo que vi, sigue muy estrecho y en una de esas puede dar otro empate. ¿Lo ves tú así o no? Mira, lo que se ha comentado por distintas encuestadoras o por distintas firmas asociadas con pronóstico y proyecciones electorales, y que hasta el momento parecería estar repitiéndose, es que los republicanos se van a quedar con la Cámara de Representantes tranquilamente, y pareciera ser que en el fondo ahí jugó al pie de la letra el libreto de decir: vamos a hablar de temas económicos, inflación, precio del combustible, y nos vamos a mantener en la línea luego de crimen, ley y orden. Y eso está rindiendo frutos en los distritos. Sin embargo, en el Senado pareciera ser, Matías, que el problema, y de hecho se contrasta precisamente con elecciones de gobernadores, que tienen, hay estados que tienen como Georgia, por ejemplo, gobernador y senador. Resulta que los gobernadores republicanos están adelante en los conteos, a punto de asegurar probablemente su elección, pero el candidato al Senado no. Y esto es una tesis que se ha discutido recientemente, que tiene que ver, en el caso de la elección al Senado, con la calidad, entiéndase, preparación, experiencia, forma de hablar en público, y con los escándalos que pueden haber tenido durante el periodo de campaña de los candidatos. Ya. Entonces, efectivamente, puede estar más estrecho. Álvaro Iriarte,
Mencionaste al pasar y creo que nos detengamos un segundito en un hecho que de darse puede ser también, no sé si terremoto político, pero al menos cambio de rumbo. La actual Cámara de Representantes, que como sabemos son 435, ¿no es cierto?, los miembros, se reelige completa. La actual, o sea, la que está terminando ahora, tiene una mayoría demócrata, 222 Correcto. Sobre 213, me parece. Mayoría demócrata. ¿Se estaría dando vuelta y quedaría entonces con mayoría roja, con mayoría republicana? Si es así, es la oposición en los 2 años que le restan a Biden. ¿Qué significa eso en la práctica, de darse ese escenario? Bueno, lo primero, Matías, tuviste los números de la elección 2020 y ahí hay un dato histórico muy importante. Es el resultado más estrecho de un partido que gana la Casa Blanca y al mismo tiempo la Cámara de Representantes. O sea, en el fondo es general, cuando tú revisas las fotografías de años con elección de presidente, si el presidente gana, como por ejemplo cuando entró Obama o cuando entró el mismo Donald Trump en su primer mandato, es muy interesante, en el caso de Obama me refiero, porque Trump no tuvo segundo mandato, pero es muy interesante que la mayoría queda más o menos holgada en la Cámara de Representantes. ¿A qué me refiero con holgada? 230, 235, 240, 245, incluso un poco más. El año 2020 quedaron literalmente empatados y eso fue una de las complicaciones que en el fondo todas las encuestas subestimaron el voto republicano. Y los republicanos, de esa perspectiva, al llegar con 212, llegan en la mejor posición para alcanzar la mayoría. O sea, necesitan dar vuelta muy pocos escaños. Y eso les facilita el proceso. Efectivamente, todo indica, de seguir como viene ahora, como han salido los resultados, que eso podría ocurrir. Por ejemplo, en estos momentos se están esperando que se declare o se haga la proyección de 2 distritos en el estado de Virginia que son ocupados por demócratas, incluso uno por demócrata moderado, que eso significa que no están tan cuadrados con la agenda de personajes como Nancy Pelosi o Alejandro Ocasio-Cortez, que podrían caer en manos republicanas. Si eso es así y se sigue produciendo hacia el oeste en distintos distritos que están marcados con similares características, automáticamente los republicanos van a controlar. La pregunta hoy día es ¿con cuántos? Sí, tú me mencionaste a 2 políticas muy prominentes, una muy joven, otra muy veterana. Bueno, Nancy Pelosi es la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y Ocasio-Cortez. Me entiendo que es senadora por Nueva York, si no me equivoco. Es congresista, no es senadora. Congresista. Perdón, disculpa, es congresista por Nueva York, que es una mujer muy potente, muy líder, pero ellas son más bien del ala izquierda del Partido Demócrata. Ellos mantienen sus posiciones políticas. Tú te estás refiriendo a que los más de centro dentro del Partido Demócrata, muchos de esos sectores, esos votantes han preferido esta vez a republicanos. Claro, el fenómeno se produjo en el 2018 en las elecciones de mitad de mandato de Donald Trump, que es que en el fondo la victoria que lograron el 2018 los avances que lograron los demócratas tiene que ver con que entraron a competir en distritos que se denominan acá por el juego de los colores como distritos morados. O sea, que en el fondo son más bien... Sí. Efectivamente. Perfecto. Es que la composición del padrón al final del día. ¿Qué es lo interesante? Claro, Alejandro Ocasio-Cortez no tuvo ningún problema en salir reelecto en su distrito, y su distrito es un distrito azul, por el color con que se identifican los demócratas, donde nunca hubo un riesgo. Lo que estamos viendo hoy día es que en distritos donde hay riesgo, los republicanos podrían lograr esos resultados. O sea, mayoritariamente los distritos morados estarían convirtiéndose en esta ocasión más rojos, en otras ocasiones han sido más azules. Álvaro Iriarte, quiero preguntarte sobre otra temática u otra idea que hoy día está en pugna electoral, que son asuntos más bien de índole temático o de principios, y que no son la elección de una persona, de un congresista, un gobernante, un gobernador, sino que tiene que ver con que aborto o no aborto, marihuana recreativa, hasta la esclavitud o algunos flecos que quedan, ¿no es cierto?, de una esclavitud, no sé si eso o cómo es, a qué se refiere exactamente, que en algunos estados se está votando. ¿Cómo está resultando eso? Sobre todo aborto, que por la resolución de la Corte Suprema hace muy poco en Estados Unidos
ha generado muchísima polémica. ¿Qué ha resultado en los primeros datos que tenemos? Mira, los primeros datos que tenemos es que a nivel nacional el tema de mayor preocupación y el mayor movilizador para los votantes es el tema económico en primer lugar. Ya. Eso es lo que está dominando la elección y eso está explicando el resultado en la Cámara de Representantes. Ahora, existen varios estados con iniciativas para expandir, asegurar o restringir el tema del aborto, porque en el fondo en Estados Unidos el problema radica en que por la estructura federal no está codificado, como en el caso de Chile, en una ley federal. Se ha intentado introducir, pero bueno, es un proceso legislativo. Se puede ver estado a estado. Ese es el punto, Matías. Y en esa dinámica, Estados Unidos sigue siendo un país tremendamente diverso culturalmente. O sea, tú puedes tener estados como California, donde probablemente las iniciativas, o en otros lados, se van a aprobar, por ejemplo, puede ser una enmienda constitucional, que esa es la dinámica al final del día, para proteger los denominados derechos sexuales y reproductivos, que en el fondo es el permiso de bajo qué circunstancias puedes abortar. En otros estados es lo contrario. La marihuana. En otros estados es lo contrario. Ahora, los demócratas, Matías, y esto es interesante desde un análisis del día, tuvieron una suerte de rebote de apoyo después de la decisión de la Corte Suprema y en el fondo construyeron su campaña sobre esta temática del aborto. Entonces, lo que está en juego es muy relevante porque si efectivamente es la economía y el crimen, o en el fondo la violencia y la delincuencia, lo que termina predominando sobre los votantes, en especial sobre los votantes de distritos morados que conversábamos, lo que va a suceder es que las iniciativas podrían terminar siendo aprobadas igual, pero no ganar los demócratas las elecciones en cuanto a diputados. Porque en el fondo, ¿qué va a decir la gente? ¿Sabes qué? Yo vivo en este estado tiene reconocido el aborto en 3 causales, en 2 causales, en 1 causal. Hay una iniciativa que lo refuerza para que no me lo vote, no me lo eche abajo la Corte Suprema del Estado, ni tampoco la Asamblea o Legislatura local, efectivamente. ¿Y qué pasa, Matías? Pueden votar por la papeleta y por los candidatos republicanos que probablemente están en contra. Perfecto. O a favor de, como se llama acá, muy fuerte pro vida, porque en el fondo las dinámicas son distintas. Lo mismo puede pasar con la marihuana. Bueno, temas complejos, amplios y de mucho alcance político de corto y no tan corto plazo en Estados Unidos se están jugando hoy día. Falta saber resultados por la diferencia horaria. Probablemente vamos a ver mañana en la mañana ya resultados un poco más concluyentes. ¿No es así? Álvaro Iriarte, muchísimas gracias por contactarte con nosotros. Y hasta la próxima, que haga falta entender algo más de la política norteamericana, que según los expertos es muy apasionante. Gracias. Sin lugar a dudas. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización de sus estudiantes. Ingresa a uvo.cl e infórmate sobre el proceso de admisión 2023. Uvo, Evolución Universitaria, adscrita a gratuidad. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl.